Guía metodológica de medición indirecta por Henry Arbey Hernández Londoño, Jair Zambrano Rojas, José Elmer Quinallas y quien les habla Karen Jimena Ariza Mosquera. Objetivo de esta actividad: propiciar aprendizaje significativo sobre las funciones trigonométricas y su aplicación en la medición indirecta de objetos inaccesibles mediante la observación directa del entorno, el trabajo colaborativo y la modelación geométrica en GeoGebra, favoreciendo el pensamiento crítico, la autonomía y la valoración de la matemática como herramienta para comprender la realidad. A continuación, mi compañero Jair dará la explicación de ingreso y uso de GeoGebra. Hallar la altura de la iglesia de Pasto Nariño con funciones trigonométricas y el uso de la herramienta interactiva GeoGebra. Nos ubicamos en GeoGebra, copiamos y pegamos la imagen de la iglesia. A continuación, ubicamos los puntos importantes de la imagen de la iglesia. Desde las coordenadas del plano de GeoGebra, de la siguiente manera, ubicamos los puntos. Punto A, punto B, punto C, punto segmento F, que es la base de la figura, segmento G, que es la altura de la figura que queremos encontrar, y los puntos del observador de la imagen. Y por último, tenemos el segmento J, que va desde la base de la imagen del triángulo menor hasta la parte alta de la figura. Después hallaremos la pendiente del ángulo θ, que es igual a 54,3 y su tangente es 1,38. Aquí tenemos las variables. Segmento F, 12,3 metros. Segmento I, 390 centímetros o 3,9 metros. Segmento H, 2,8 o 280 centímetros. Y la tangente del ángulo θ, M, que es igual a 1,38. De la forma manual se explicará el procedimiento. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Al reemplazar los valores tenemos que colocamos la altura del tablero de baloncesto sobre la base de la figura, lo cual nos da el ángulo que tenemos acá, que es igual a 54,32. Para hallar la tangente del ángulo de la figura mayor tendríamos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero en este caso, como no tenemos el cateto opuesto, que sería este de acá, entonces lo colocamos de la siguiente manera. Tangente de 54,3 grados es igual a x sobre 1230 centímetros. Al reemplazar valores, tenemos que x es igual a 1230 centímetros por la tangente de 54,3, que sería 1,38, lo cual nos da como resultado 17,12.706 centímetros o 17,12 metros. Al volver a GeoGebra, ingresar nuevamente, lo único que tenemos que hacer es ingresar este comando. BC es el segmento que nosotros queremos descubrir la medida. ¿Cuánto mide desde la base, que es la coordenada 0, hasta el punto C? Introducimos los comandos. BC es igual a 12,3, que es la longitud de la base, por la tangente de 54,3 grados, que es la que tenemos acá de la figura, lo cual nos da 17,2 metros o 17,12 unidades de GeoGebra, lo cual al pasarlo a las medidas estandarizadas que estamos utilizando, tendremos como resultado la altura de la iglesia ubicada en Pasto Nariño mediante funciones trigonométricas y con la ayuda de la herramienta interactiva GeoGebra. Guía didáctica aplicando la trigonometría en nuestro entorno. Área matemáticas, asignatura geometría para el grado noveno en el tercer periodo. Esta es la primera sesión explorando los conceptos básicos de la trigonometría. Objetivo: reconocer los conceptos básicos de la trigonometría como ángulos, catetos, hipotenusa y la razón tangente mediante actividades de exploración y manipulación con la ayuda de la herramienta de GeoGebra. Materiales requeridos: cuaderno, lápiz, regla, transportador, computador o tablet. Explicación general. En esta primera sesión, el docente orienta al descubrimiento, planteando preguntas que promueven la observación y reflexión, para que los estudiantes activen los conocimientos previos sobre triángulos rectángulos, construyendo el significado de las razones trigonométricas desde la experiencia.
Instrucciones específicas, motivación. El docente pedirá observar imágenes de estructuras altas a su alrededor como árboles, torres y postes, reflexionando con las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cómo puedo medir alturas? ¿Qué papel juegan los ángulos y las distancias? Exploración en GeoGebra. Con la ayuda del docente, los estudiantes explorarán la herramienta GeoGebra. Desde la herramienta polígono, crear un triángulo rectángulo. Los estudiantes tratarán de identificar cada uno de sus lados como cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. El docente les indicará los pasos para modificar el ángulo donde ellos pueden observar el cambio de la proporción entre los lados. Aquí el docente es quien ayuda, guía a descubrir el concepto de razón tangente por medio de la relación constante entre cateto opuesto y el cateto adyacente. En la conceptualización, con la ayuda del docente y los estudiantes, se construye la idea de la siguiente fórmula. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ejemplo práctico: si un triángulo tiene un ángulo de 30 grados y un cateto adyacente de 10 metros, ¿cuál sería su altura? Entonces, reemplazamos tangente de 30 igual a x, que es lo que queremos hallar, sobre 10, que es el cateto adyacente. Despejamos a x de la ecuación. X es igual a 10 por tangente de 30 y esto nos da un resultado de 5,77 metros. Los estudiantes interpretarán que para calcular una altura sin medirla directamente podrán recurrir a la tangente del ángulo, donde podrán utilizarlo para resolver problemas reales. Evaluación formativa. En esta primera sesión, la evaluación tiene un carácter diagnóstico y formativo, donde el docente valora la capacidad para descubrir relaciones, el razonamiento, la exploración y disposición hacia la clase. No se calificarán respuestas exactas, sino como los estudiantes piensan, expresan y argumentan, además de su actitud de curiosidad por el tema trabajado. Instrumentos sugeridos: diarios de campo, diarios de observación del docente, autoevaluación oral guiada con preguntas como: ¿qué pude descubrir hoy? ¿Qué fue lo que más me costó entender? Cómo con la ayuda de GeoGebra me ayuda a comprender el tema. Esa es nuestra primera sesión de la guía metodológica. Sesión número 2. Salida pedagógica al santuario Nuestra Señora de Caquiona. Objetivo: construir un modelo geométrico que permita estimar una dimensión inaccesible por medio de la medición indirecta mediante la recolección de datos en el entorno, aplicando los conceptos geométricos. Materiales: cinta métrica, transportador, cámara para registro fotográfico, lápiz y cuaderno. Y ropa cómoda con gorra. Explicación general: para que los estudiantes entiendan que la geometría está presente en la vida cotidiana, el aprendizaje se trasladará a su entorno, pidiendo a los estudiantes que observen el santuario, realicen sus mediciones, registrando datos reales. Esta experiencia permite que se conecte el conocimiento con la realidad, estimulando la autonomía, el trabajo en equipo y la observación crítica. Aquí el docente es un acompañante que fomenta la curiosidad y guía la exploración, asegurándose de que los estudiantes comprendan que las mediciones indirectas es una estrategia de razonamiento matemático. En cuanto a las instrucciones específicas, tenemos la organización de grupos, favoreciendo el trabajo en equipo. El docente organiza a los estudiantes en grupos de 4 estudiantes, permitiendo que cada uno de ellos escoja su rol de trabajo: medidor, observador, registrador y fotógrafo. En la medición de datos, una vez que hayan llegado al lugar del santuario, recibirán por parte del docente las siguientes instrucciones. Seleccionan un punto de observación donde se pueda ver la parte superior del santuario. Este punto debe estar lo más alejado posible para que se pueda dar la formación de un triángulo rectángulo entre la línea visual del observador del estudiante y la altura del edificio. A continuación se procederá a marcar en el suelo el punto exacto donde se ubicará el observador. Medición de la distancia horizontal. El estudiante encargado de la medición procederá a medir con la cinta métrica la distancia entre el punto de observación y la base del santuario. El registrador se encarga de escribir el valor con precisión en metros. Medir el ángulo de elevación con una aplicación móvil llamada Bubble Level. Los estudiantes proceden a medir el ángulo de elevación directamente al apuntar con la cámara hacia la parte más alta del santuario. Los estudiantes miden la altura de los ojos del observador. Este último dato se suma al cálculo trigonométrico. Para este momento, el docente puede dar una conversación en cada uno de los grupos, incentivando la precisión de las medidas.
el registro en el cuaderno, los estudiantes elaboran un triángulo rectángulo que se forma entre el observador, que es el punto A, la base del santuario como punto B y la parte más alta del santuario como punto C. Se debe identificar el ángulo de elevación θ en el punto A, el cateto adyacente en el punto B, que es la distancia entre el observador y el santuario, la base del santuario, que esa será nuestra distancia, y el cateto opuesto, altura desconocida, que será la H, la altura de los ojos del observador. El registro visual, el estudiante encargado de las fotografías, incluye una o más fotografías tomadas en el punto de observación. Finalmente, el docente permite que los estudiantes hagan un contraste de sus datos con los demás grupos de trabajo, comparando mediciones y observaciones, llegando a conclusiones iniciales que servirán para la próxima sesión. En nuestra evaluación usaremos la evaluación formativa. El docente valorará la participación activa, la precisión y el registro de cada una de las mediciones y el trabajo en equipo. Instrumento, lista de cotejo, observación de trabajo en equipo y reflexión crítica. Sesión número 3, modelamos y comprobamos con GeoGebra. Objetivo, construir el esquema gráfico en GeoGebra a partir de los datos obtenidos, aplicando la función tangente para calcular la altura del santuario Nuestra Señora de Caquiona. Materiales, computador o tablet con acceso a Internet. Explicación general. En esta tercera sesión, lo que se quiere es consolidar la experiencia de los estudiantes, ya que transformarán los datos de una experiencia real a un modelo matemático y visual, usando una herramienta de pensamiento, relacionando funciones trigonométricas y validando los resultados mediante el uso de la tecnología. De esta sección hacia abajo encontramos las instrucciones específicas, donde mi compañero Jair ya realizó y modeló la imagen de Nuestra Señora de Caquiona. Como lo pueden evidenciar, se usó la herramienta de GeoGebra y usando todas sus funciones trigonométricas para realizar y encontrar la medida que nos hacía falta. Aquí nos da la explicación del proceso manual. Evaluación. En la tercera sesión, la evaluación adquiere un carácter integrador y reflexivo, pues permite evidenciar la apropiación de los conceptos y la capacidad de transferirlos a un modelo matemático digital. El énfasis está en el razonamiento, la interpretación y la comunicación del proceso, más que obtener una medida exacta. Evidencias a observar, coherencia entre los datos tomados en campo y el modelo digital construido en GeoGebra, uso permanente de la función tangente para estimar la altura desconocida, la explicación clara del procedimiento seguido y del por qué cada paso, capacidad para comparar resultados, detectar posibles errores y proponer mejoras, disposición para compartir aprendizajes y escuchar las ideas de los otros grupos. Descripción de los mismos pasos utilizando un razonamiento distinto. La estimación de la altura del santuario puede comprenderse también desde un razonamiento geométrico basado en la semejanza de triángulos. En lugar de aplicar directamente la función tangente, se puede observar que el triángulo formado entre el observador, la base y la parte superior del edificio es semejante a cualquier otro triángulo o rectángulo con el mismo ángulo de elevación. Esto significa que la razón entre la altura y la distancia horizontal permanece constante sin importar el tamaño del triángulo. Desde esta perspectiva, la altura desconocida se obtiene reconociendo que el crecimiento vertical es proporcional al ángulo y a la distancia medida, lo cual se puede visualizar fácilmente en una representación gráfica o digital. Este razonamiento permite entender que la trigonometría no es únicamente un conjunto de fórmulas, sino una manifestación de relaciones proporcionales entre lados de triángulos semejantes. Así, al observar cómo cambia la inclinación del triángulo cuando se modifica el ángulo, los estudiantes descubren que la tangente es simplemente una forma de expresar esa proporcionalidad constante. De este modo, se llega al mismo resultado, pero a través de una comprensión más conceptual y visual del fenómeno geométrico. En la comparación de los dos resultados y observaciones finales, tenemos que al comparar los resultados del cálculo manual y del modelo digital en GeoGebra, se obtuvo prácticamente la misma altura estimada del santuario, 17 metros o 17,12 metros, lo que confirma la validez del procedimiento. El método manual permitió a los estudiantes involucrarse activamente, comprender la importancia de la observación y reconocer los posibles márgenes de error. En cambio,
El uso de GeoGebra ofreció una verificación más precisa y visual, evidenciando la relación directa entre el ángulo y la distancia y la altura. Ambos métodos se complementan. El primero desarrolla la intuición y el razonamiento geométrico, mientras que el segundo refuerza la precisión y la validación tecnológica. La coincidencia entre los resultados demuestra que independientemente de la herramienta utilizada, el razonamiento geométrico es sólido. En términos pedagógicos, esta experiencia permitió a los estudiantes aprender haciendo y reflexionando y también comprobando, consolidando la idea de que la matemática es una forma de comprender y explicar la realidad a partir de la observación y la experimentación. Hasta aquí está nuestro video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.